Amén, Señor, te damos gracias esta tarde porque tú nos has permitido, Padre, este nuevo día, estar hoy aquí, Padre, y poder adorarte. Gracias, Señor, por el privilegio enorme de poder hacerlo, poder venir a este lugar, poder adorarte, cantar tu nombre, Señor, y poder estar meditando en tu palabra, Padre. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor, que traiga libertad a nuestras vidas, que traiga sanidad a nuestros cuerpos, a nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos, Señor, atender tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas tardes, hermanos. Siéntese un momento. Vamos rápidamente a la palabra. Y vamos a terminar, hermanos, con el libro de Samuel. Vamos a hacer rápidamente una remembranza de lo que Dios nos habló a través de este libro. Pero mire, vamos a leer, porque es bastante importante que leamos esta parte final, en el último capítulo del libro de Samuel. Vaya al capítulo 31 de Primera de Samuel, hermanos. Y vamos a leer el capítulo final del primer libro de Samuel. Y luego vamos a meditar en lo que Dios trae a nuestras vidas. Está ahí, Primera de Samuel 31. Dice así, mire, hermano, leemos juntos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad que esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Y es así como termina el primer libro de Samuel, y termina también la historia del rey Saúl, y juntamente con sus hijos. Y solamente resta decir ahí, hermanos, que la historia del rey Saúl sin duda es una historia que nos tiene que dejar muchísima enseñanza, ¿ok? No puede ser o no puede pasar desapercibido en nuestras vidas cuando usted sepa o haya leído completamente el primer libro de Samuel, que narra específicamente la historia de 2 hombres, específicamente Primera de Samuel. 1, el profeta Samuel, y 2, el rey Saúl. Se supone, hermanos, escúchenme, algo que el Espíritu me mostró. Se supone que estos 2 hombres Dios los puso para que hicieran equipo. A Samuel lo levantó para que Dios hablara a través de él, y a Saúl, a petición del pueblo, Dios lo puso para que Dios reinara a través de Saúl. Los sacerdotes y los reyes trabajan en equipo
junto con los profetas. Es una triada de siervos que lo que pretende Dios es ministrar a través de ellos. La historia del primer libro de Samuel nos enseña, hermanos, que simplemente el rey Saúl o Saúl, antes de ser rey y durante de ser rey y al finalizar sus días, era un rey que tuvo todo y toda la oportunidad de servirle a Dios, pero su corazón se apartó de Dios. Y acabamos de leer el final de sus días en esta tierra y pudimos ver a lo largo del primer libro de Samuel la historia completa y pudimos darnos cuenta de tres grandes errores, hermanos, que Saúl cometió. No sé si usted pudo anotarlos o si aquí estando en equipo, hermanos, usted pudiera enumerar algunos de esos tres grandes errores. Yo vi tres grandes errores en la vida de Saúl, que por eso nos tiene que dejar una gran enseñanza. ¿Algunos saben cuál es alguno de esos tres grandes errores que Saúl cometió? Desobediencia. Uno de ellos fue la desobediencia. Muy bien, hermano Andrés. Ok, cuando desechó a Samuel, pero en una acción más globalizada, ¿cuál fue el gran error? Esas son acciones, pero detrás de esas acciones, ¿qué era lo que realmente quería? Sacar a Dios de su vida, sacar la voz de Dios, el mandato de Dios, el consejo de Dios, la autoridad de Dios, quería sacarla de su vida. Y generalmente uno, ¿por qué haría eso? Una persona, ¿por qué hace eso, hermanos? Porque quiere hacer su voluntad. Exactamente, al final del día, después de la desobediencia, viene lo que Saúl tenía, un poco de, o bastante arrogancia, sí, y orgullo, de alguna manera, de no querer que Dios le dijera a través de Samuel, a través de los sacerdotes, a través de quien fuera, lo que él tenía que hacer. ¿Ok? La desobediencia, el orgullo, la arrogancia. ¿Y qué más, hermanos? Tercer gran error, el más grave de todos quizás. ¿Idolatría? No. A lo largo del libro, a lo largo de la historia de Saúl, en síntesis, Ir a consultar ¿cuál fue su error más grave? Dentro de sus errores, claro. No estoy hablando de un error en específico, así como decimos, error global, error de persona, error de vida, más que una acción. Que no se arrepintió, ¿no? No se arrepintió. Ese es un grave error, ¿no? Al final del día, la falta de arrepentimiento es el error más grave que una persona puede cometer. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos cometer errores, pero si nos arrepentimos, está por toda la Biblia, ¿no? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros errores, pero ¿cuál fue el grandísimo error de Saúl? En medio de todas sus equivocaciones, pues no arrepentirse. ¿Por qué? Porque luego vamos a mirar, hermano, como el rey David también se equivocó y cometió errores, pero el arrepentimiento estuvo en su vida. Y vamos a ver muchos hombres de la Biblia cometer errores, muchos siervos de Dios equivocarse, pero el arrepentimiento estuvo en sus vidas. El problema con Saúl fue no arrepentirse, no querer arrepentirse. Y aún vemos al final del día, en su muerte, el acto que él pretende hacer o hizo es un acto que practica, él pareció hacerlo como digno, ¿no? Para que no se burlen de mí, para que no me ataquen los enemigos y se burlen de mi nombre. Al final él no quiere parecer alguien que ha perdido, porque el arrepentimiento lo primero que te dice es, ya perdiste. Porque ahí es cuando comienza el arrepentimiento, cuando uno se rinde, ¿no? Cuando uno reconoce que ya no tiene opción, ahí comienza el arrepentimiento. Pero Saúl prefirió lanzarse sobre su espada, que es un acto suicida o un suicidio. Más adelante vemos, hermanos, que un hombre va y le cuenta a David en el primer capítulo de 2 Samuel
que él llegó y Saúl todavía estaba vivo y él le rogaba que lo matara y él lo mató. Estaba agonizando y un hombre fue y lo acabó de matar pensando que eso iba a alegrar a David, porque Saúl anduvo persiguiendo mucho tiempo a David y tomó los brazaletes que llevaba el rey y su corona y se los llevó a David y le contó la historia. Rey, yo venía y me encontré a Saúl que estaba en el campo agonizando y me dijo que lo matara y yo lo maté. Entonces David dice, pues mátenlo a él por haber tenido la osadía de haber matado al ungido de Dios. Y pues al final pensé que te iba a dar gusto que yo hubiera matado a quien te andaba persiguiendo. Y él dijo, no, porque mientras él estaba vivo, él era el rey y él era el ungido de Dios y no se debía hacer nada de eso. Pero bueno, eso no lo supo Saúl, eso Saúl no lo planeó, no lo pensó, él solamente quiso suicidarse y aún así no le salían las cuentas, ¿no? Imagínense qué terrible, ¿no? Pero vamos a ver algo, hermano, dentro de esas tres cosas. Yo puse, hermanos, que una de las cosas que lo llevó a la falta de obediencia o a la desobediencia, que al final fue la primer señal de que Saúl no era el rey ideal que Dios quería, fue su desobediencia. ¿Sí se acuerdan cómo Samuel le pide que lo espere para presentar un sacrificio y que en 7 días Samuel volvería para presentar el sacrificio y luego ir a la batalla contra los filisteos? ¿Sí se acuerdan de esa historia, no? Que fue el primer evento en donde Samuel le dice a Saúl, locamente haces tú. Pero ahí todavía no parecía que el hombre era tan radicalmente desobediente. Simplemente él decía, es que Samuel, tú te tardabas tanto y el pueblo me desertaba y yo quería ir a la guerra y tú no venías y no venías y no venías y el pueblo se me estaba yendo y huían y yo no sabía qué hacer, íbamos a hacer poquitos contra los filisteos, así que yo encendí el fuego y yo mismo preparé sacrificio a Jehová y yo hice el holocausto a Jehová tu Dios. Y cuando él justo estaba terminando de ofrecer el sacrificio, narra la historia que va llegando Samuel. 5 minutos, yo creo 10 minutos de retraso, y si se le podía llamar retraso, al final los tiempos de Dios son perfectos, pero Saúl era impaciente. Mira, hermano, junte 2 cosas en una persona y va a dar la primer señal de un desagrado de Dios: impaciencia y desobediencia. Generalmente los desobedientes son impacientes y los impacientes, no todos, pero es una generalidad, y los impacientes son desobedientes. Así que les cuesta mucho, o puede ser que en alguna etapa de nuestras vidas hayamos sido así, o quizás ya seamos así, nos cuesta mucho obedecer algo que se nos indica, en primer lugar, no parece desobediencia lo que hizo Saúl, sino falta de paciencia, ¿no? Pero al final no hizo lo que Samuel le dijo: tú te esperas a que yo llegue y cuando yo llegue hacemos el holocausto. El primer gran error, hermanos, y un error grave, pero que no solo cometió Saúl, se comete a lo largo de la Biblia en muchas personas, es la desobediencia. No obedecer como se indica. La desobediencia es terrible, es un asunto que nos va a apartar de Dios. Saúl, hermanos, lo manifestó como impaciencia, como decir, no me podía yo aguantar y pues tuve que hacer esto. Mire, vamos a recordarlo solo para que usted y yo podamos ver lo que Dios nos muestra. Esto pasó en el capítulo 13. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí se acuerdan? Hermanos, ¿cuántos de ustedes sí leyeron ya todo el primero de Samuel? 1, 2, 3, 4. Todos los demás, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican, hermanos, en sus tiempos libres? Cuéntame cómo te va la vida. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8.
Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, contra Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En esta primera acción y en este primer error le hablé de 3 y narramos el primero, hermano, lo volvimos a leer, lo recordamos. Samuel revela a Saúl, le revela un misterio que él no sabía, pero le revela un plan que él no conocía. Que si él hubiese obedecido, Dios lo hubiera confirmado como rey para siempre. Lo que después le dijo a David. Pero él no lo sabía, hermano, que estaba siendo probado. Por toda la Biblia aparece esto, Todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios somos probados en pequeñas misiones. Y muchas de ellas solo requieren obediencia. 7 días, le dijo Samuel, tú me esperas. Pasaron los 7 días y Samuel no llegaba, pero llegó en el 7º día, casi al final del día, o sea, llegó dentro del plazo, solo que Saúl dijo, no va a llegar. El pueblo se me desertaba y yo dije, tengo que ofrecer holocausto a Jehová, no he consultado el favor de Jehová, además usurpó la función de sacerdote porque él no podía ofrecer el sacrificio, lo tenían que ofrecer los levitas o los sacerdotes, incluso junto con el profeta. Él no podía hacer eso, se tomó el atrevimiento de usurpar funciones, adelantar, desobedecer y actuar locamente. Y entonces Samuel le revela, por este pequeño acto que hiciste, Dios ya no te confirma como rey sobre Israel para siempre. De aquí en adelante Dios estará buscando cómo cambiarte. ¿Se puede imaginar, hermanos, que la desobediencia, la impaciencia, el querer hacer las cosas como nosotros queremos y no esperar que se hagan las cosas como Dios quiere, nos puede robar, quitar, sacar de un plan más grande que Dios tenía, de un proyecto más glorioso que Dios tenía, solo por una pequeña cosa? ¿Es Dios así, hermanos? Sí, Dios es así. Ahí está la historia y ahí está la verdad que Samuel le dice. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos habla palabras, nos dice cosas, nos encarga incluso pequeñas misiones y nosotros por impacientes, Dios quiera que la mayoría seas esa y no desobediencia radical, terminamos haciéndolo como nosotros queremos, al modo que queremos, de la manera que queremos? ¿Se acuerdan que leímos esto? Y yo le hablaba, por ejemplo, y esto viene muy a modo de las muchachas, las señoritas, de esperar los tiempos del Señor. Y que si Dios quería tener un plan más grande contigo, con tu esposo, con tu descendencia, con tus nietos, con tus generaciones. A veces un simple acto quizás no acarrea grandes problemas. Bueno, Dios, la verdad no sé qué me pasó, desobedecí, me adelanté, yo quise probar, tú te tardabas, el pastor no quería, mi papá no le gustaba, cualquier cosa. Entonces yo tuve que hacer estas cosas. Bien, Dios tenía un plan para contigo, pero hoy ha determinado que ese plan ya no se hace. Porque quizás sí estaba buscando a una mamá, a un papá de generaciones, pero que fuera obediente. ¿Se acuerdan cuando buscó a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a decir a dónde vas. El hombre lo hizo. Dijo Dios, seguimos adelante. ¿Sí? Pero ¿qué tal si Abraham hubiese dicho, bueno, no, porque mira, soy anciano y no,
no tengo tiempo, me voy a ir, pero no me voy a ir. O sí me voy, pero me quedo aquí. No iba a funcionar. Como Abraham siguió ciegamente, por eso se le llamó el padre de la fe, obedeció sin saber a dónde iba, sin entender el plan de Dios, solamente lo obedeció y se acabó el asunto. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, más adelante Dios dice, entonces para el año que viene, por esta fecha, Sara tendrá un hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el plan puede continuar. Pero vemos aquí que en Saúl, espérate 7 días, después de 7 días yo voy a venir, dice Samuel, y vamos a ofrecer sacrificio y tú vas a acabar con los filisteos. Y al final de la historia los filisteos acabaron con él. ¿Siguió el plan? Tú acabas con los filisteos, hacemos como yo te digo, y tú derrotas a los filisteos y Dios establece tu reinado. Ok, entonces él se llena de impaciencia, no puede esperar, 1 minuto más no puede esperar, 6 minutos no puede esperar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que se haya llevado haciendo el sacrificio, y aparece Samuel. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Justo cuando ya la regamos, venía la respuesta de Dios. Y aparece Samuel como diciendo, ¿qué habrá sentido Saúl, hermanos, cuando apareció Samuel y él ya la había regado? Se debe haber sentido terrible, ¿no? Debe haber dicho, ya la regué. Samuel le dice, ¿qué has hecho? Es que aquí, es que allá, es que el pueblo, es que yo, es que Jehová, es que tú, todos tenían la culpa. Menos él. Sí ve cómo el tercer error estuvo presente siempre. Usted ve que Saúl haya dicho, oh, yo quiero pedir perdón aquí porque de verdad hice mal. No, es que el pueblo, es que la gente, es que la guerra, es que tú también te tardabas, ¿quién te manda también a tardarte un montón? Y yo tuve que hacerlo. Ok, locamente has hecho, el Señor te ha desechado, no vamos a discutir mucho. Así que anote el gran error de la vida de cualquier persona, aprendemos a través de la historia de Saúl, la desobediencia, práctica, sencilla, dinámica. Anote esto que yo anoté y me lo reveló el Espíritu, son de esas cosas, pequeñas frases que Dios me revela. Para Dios no hay emergencias, hermanos. Anótenlo porque a veces nos confundimos. Que a Dios le puede estar urgiendo algo y a Dios no le urge nada. Él no tiene cronos, no tiene el reloj, Él no mide las horas como nosotros las medimos. Él es eterno y para Él es la eternidad. Y en Él no hay el factor te estás atrasando. En sus tiempos es puntual. Así que saque de su mente que quizás Dios pueda tener prisa de algo. ¿No? Las cosas van a suceder cuando Dios diga que van a suceder. Quizás los que entramos en prisa somos nosotros. Los que tienen emergencias somos nosotros, pero Dios no. Eso está por toda la Biblia y es una enseñanza que Dios da. Como mucha gente cuando le están pasando cosas se desespera y siente que Dios no va a responder, pero de alguna manera la respuesta de Dios llega. Algunos dicen, pero fuera de tiempo que tú pensabas, pero en el tiempo exacto. La palabra de Dios dice, en el tiempo exacto Jesucristo se manifestó. En el tiempo exacto murió por nuestros pecados. En el tiempo señalado resucitó. Y en el tiempo exacto volverá. Dios no tiene emergencias. La próxima vez que usted crea que algo super urge para Dios o que Dios se pueda estar tardando, piense que el problema lo podemos tener nosotros. Las cosas van a suceder cuando Dios determine que tienen que suceder. A Saúl nada le costaba esperar en el Señor y ser obediente. Y si los filisteos venían y los mataban a todos porque el pueblo se había ido, eso era lo que Dios quería. El que entró en apuros fue Saúl. Pero hermanos, ¿por qué entró en apuros Saúl? Porque era orgulloso, porque él no quería perder, porque ya había cobrado cierta fama de ganador, de campeón, y él ya no quería que lo vieran como el gran perdedor.
Pero ¿qué problema hay en una persona si pierde toda su vida por obedecer a Dios? Ninguno. Samuel dijo que así era, así lo voy a hacer. Mira, hermano, le aseguro que hubiera aparecido Samuel y le hubiera dicho, qué bien que esperaste, el Señor te ha confirmado. Qué malo que no esperaste, el Señor ya no te confirma. Qué terrible noticia, qué cosa tan espantosa, que la desobediencia, la falta de paciencia en el Señor nos puede hacer perder un montón de cosas, hermano. Creo que si tenemos un corazón agradable al Señor, solo le oraríamos a Dios y esperaríamos en Él el tiempo que fuera. Porque usted y yo, hermanos, debemos de preguntarnos por qué Dios esperó hasta que Abraham tuviera 90 años. Y si Abraham hubiese sido un hombre que se portó mal toda su vida y como a los 85 se empezó a portar bien para que Dios lo llamara, no. Creo que alguna vez puede pasar si Abraham quizás pudiera pensar como nosotros pensamos. Yo creo que no, pero en mi locamente digo, Abraham alguna vez le habrá dicho a Dios, Dios, ¿por qué no viniste cuando tenía yo como 40, como 50? ¿Sí, no? ¿Sabe cuántas cosas más hubiera hecho Abraham? No, mire, hermano, escuche también a los que se sienten cansados, viejitos, y que ya andan. Es más, esos son los que tienen más prisa que los jóvenes. No, yo creo que Dios ya ni me va a usar, yo creo que Dios ya ni va a hacer nada conmigo. A ver, primero debemos de revisar, no sea que sí te encargó algo y por algún argumento no lo estás haciendo y también es desobediencia. Segunda cosa, si realmente Dios te dijo espera, Dios no tiene prisa. Dios puede cumplir un propósito en tu vida, hermano, y tú ser el más obediente de la tierra el último día de tu vida, Muchos hombres de la Biblia, el último día de su vida, cumplieron el propósito de Dios. Dios los reservó para cumplir un propósito el día de su muerte. Cuando el Señor Jesucristo nació, había dos personajes ahí. Cuando usted tenga tiempo, lea los evangelios, Simeón y Ana. ¿Sí? Ana era una profetisa, una mujer que estaba viuda y que había quedado viuda desde su juventud. O sea, se casó, poquitos años de matrimonio, se muere el esposo y ella queda viuda y se dedica a la oración. Ella siempre está en el templo orando y profetiza. Cuando es presentado el Señor para circuncidarlo, ella ve al Señor y ella reconoce que Él es el Mesías y entonces dice, ahora sí Dios, tu sierva puede morir en paz porque ha mirado al Salvador de Israel. Ella misma profetizó para sí mismo que solamente vivió para decir esas cosas. ¡Wow! ¿Estará en la lista de los obedientes? Sin duda. Sin duda. No se casó, no se volvió a casar, estuvo ahí esperando, sirviendo en oraciones, en ayunos, en profetizar, en estar sirviendo en el templo, en estar participando, hasta el día en que supo que para ese día estaba ahí, para ver al Mesías y profetizar, porque era su función profetizar, y lo hizo. Una mujer que uno dijera, ¿y ese era todo el asunto? Ese era todo el asunto. Así que Dios habrá visto a esa profetisa Ana desde que enviudó y todo joven y digo, no, yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa. Tú vas a hacer algo al final de tu vida. Wow. Segundo punto, miro error que dijimos, el justificarse con la falta de arrepentimiento o sacar a Dios de su vida, que es lo mismo. Sí sabe, hermano, que las personas que no se quieren arrepentir es porque, aunque saben que lo tienen que hacer, lo que no quieren es obedecer a Dios, el cual manda que se arrepientan. Después del único mandamiento que Jesucristo dio el único mandamiento que les doy es que se amen unos a otros. El segundo mandamiento más mencionado en el Nuevo Testamento es arrepiéntanse.
Wow. Y eso es algo que a muchos nos cuesta, arrepentirnos. Porque ¿qué significa arrepentirnos, hermanos? Reconocer que nosotros estamos mal y que Dios tiene la razón. El arrepentimiento es darle la razón a Dios, es decir, Señor, es así como tú dices, yo soy el que está mal. Y esa falta de arrepentimiento fue error gravísimo, y yo lo pongo aquí en el segundo, aunque hace rato lo mencionamos por orden de ideas, porque ustedes lo dijeron así, en la tercer error más grande. Pero en primera de Samuel, que leímos en el capítulo 15, quiero que usted vea el encabezado en su Biblia y solo me diga el encabezado, usted se sabe la historia. ¿Qué dice el encabezado de 1 Samuel 15? Saúl desobedece y es desechado. Y es desechado. Y es la segunda vez. Porque en esta ocasión, Samuel piensa que el hombre quizás sí se equivocó. Y o le ganó la impaciencia, pero hagamos una segunda prueba. Mira, hermano, Dios siempre da segundas oportunidades. Y dice, ok, ahora vas a ir, vamos a ver, dile a Saúl que yo quiero que él vengue a Israel de los amalecitas, porque los amalecitas se pasaron de listos con Israel y Dios les tiene guardado un premio. Vamos a ver cómo obra Saúl. Así que dile a Saúl que vaya, que destruya todos los amalecitas, destruya todo, mujeres, niños, el rey, animales, que no deje nada. ¿Sale? Y entonces dile que haga eso. Entonces Saúl dijo, ok, junto al ejército fueron. Pero usted sabe que en esa historia Saúl perdonó la vida del rey, del rey de Amalek, y dejó algunos toros, algunas vacas, lo mejor del ganado lo reservó, según él, para ofrecer holocausto al Señor. Y esa acción pone de nervios a Dios y pone de nervios a Samuel, y surge la famosísima frase que todo evangélico se tiene que llevar tatuada en el corazón: la desobediencia es como pecado de adivinación. Es un pecado grandísimo, le dice Samuel, pero yo quiero que se grabe esta otra. Si se va usted a grabar una frase, grábese la otra. 15:22 de 1 Samuel. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Subraye eso en su Biblia. Si quiere escribirlo, escríbalo, péguelo en su refri. Su refri debe de estar lleno de palabras de Dios que le he dicho que las pegue. Hágase una playera. No sé, no le quiero decir que se lo tatúe, ¿verdad? Pero no lo haga. Pero casi, póngalo. Haga lo que David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Y dice esto: ciertamente el obedecer es mejor. Eso lo tenemos que grabar. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es algo importantísimo, porque lo que podemos ver aquí, hermanos, en Saúl es que la desobediencia lo llevó no solo a hacerlo una vez, a obstinarse. Porque cuando una persona, hermano, desobedece en alguna ocasión, no necesariamente es desobediente. Pero cuando una persona, una tras otra, se caracteriza por no obedecer, obviamente se constituye en desobediente. Pero Samuel le llamó en esa ocasión obstinación. Tú te empeñas en no obedecer a Dios. No, pero es que te justificas además. Y por si fuera poco, no te arrepientes. No te arrepientes.
Mire, ahí en esa frase, hermano, solo para que el Espíritu nos guíe, vaya al Salmo 51. A ver si podemos regresar a Samuel. Salmo 51. ¿Ya lo tiene, hermana? Ya. Perfecto, hermana. Ahí voy yo. ¿Tienen las letras su Biblia en el encabezado del Salmo 51, hermanos? Sí, Arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Sí. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. ¿Se acuerdan de esa historia? Segunda de Samuel va a estar apasionante. Pero este salmo lo escribe y lo manda él al músico para que hagan una canción después que él ha cometido pecado con Betsabé. Y el profeta Natán viene y le hace ver su error. Que aquí es Natán y en 1 de Samuel es Samuel. Y allá es Saúl y aquí es David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Wow, ya usted lo sigue leyendo en su casa, pero el Salmo 51 marca la gran diferencia, ¿sí?, entre un hombre y el otro. ¿Se acuerda que yo le decía, sé que usted me va a decir, pero hermano, David también pecó? Vea la gran diferencia. Mientras que no, es que el pueblo, y es que yo lo que quería realmente era agradar a Jehová, por eso desobedecí, yo quería hacer una ofrenda, bla, 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 bla. Todos tienen la culpa, menos yo, y tú, Samuel, te tardas, siempre estás sobre mí, yo no sé qué les hice, siempre me quieren corregir, pero no se escucha una palabra que diga, perdón, realmente yo soy el que está mal aquí en este asunto. Es una falta de arrepentimiento el error central en Saúl. Mi hermano, Dios no tiene problema con que fallemos o de repente no entendamos las cosas o se nos vaya la onda. A eso Dios no le espanta. A Él nos hizo así. Igual podríamos decirle, pues así me hiciste también, papá, ¿no? Me hubieras dado un IQ de genio, yo tendría mente calculadora, pero no puedo. Y Dios no le espanta, tú tranquilo, si rebuznas, pero es cierto, yo te hice así. Lo que a Dios le sorprende es que no hizo a ningún ser humano, y eso no hizo Dios a ningún ser humano, que no pueda arrepentirse. Todos tenemos la capacidad de arrepentirnos. Solamente un obstinado corazón se aferra a no reconocer su error. Y aun cuando el Señor vino a través del profeta Samuel y le dijo que tú no sabes, mire, lo sentó y le dio escuelita dominical, nivel 1, que tú no sabes que la desobediencia es un pecado, igual que dedicarse a la hechicería, a la adivinación, a la brujería. No sabía. Bueno, entérate. Y te voy a decir otra cosa, mi querido Saúl, grábatelo en tu mente. Obedecer es mejor que ser religioso. Obedecer es mejor que aparentar que somos buenos o que le queremos ofrendar a Dios y que queremos delante del pueblo ser un ejemplo para todos. Obedecer es mejor que 1000 sacrificios, y el prestar atención cuando uno te está diciendo por eso las cosas le agrada más a Dios que la grosura de los carneros. Wow. Cuando el profeta Natán viene a David y él escribe después de eso el Salmo 51,
Natán me cuenta también una historia parecida a David. Había un hombre en una ciudad que era pobre o la llevaba, vivía al día, y este pobre hombre tenía una corderita la cual amaba mucho y quería tanto a su corderita que casi comía en la mesa con ella y dormía con ella, como esa gente que agarra a un gato y lo besa y lo hace de rico y gatijos. Este hombre, le dijo Natán así, léalo, Sí. este hombre así quería a su corderita. En la misma ciudad vivía un hombre rico que tenía muchos corderos, muchas ovejas y tenía mucho. Y un día, por querer para apantallar y tenía visitas y él quería impresionar a la gente, ¿qué crees que hizo tú, David? ¿Qué hizo este hombre? Pues no vas a creer que fue y agarró la corderita de ese pobre hombre, la amaba. Tan hombre le puso, le cortaba las uñas a una ovejita. Fue, la mató, se la comió y le dio a sus invitados. David se enojó. No. ¿Quién hizo eso? Un hombre, X hombre. Es digno que lo matemos. Tráemelo y lo matamos aquí y lo hacemos cacho. Ah, pues ese eres tú, David. David nos dijo, es que lo que pasa que... Aquí está lo que él dijo. Y no solo lo dijo, lo escribió para que usted lo leyera. O sea, fíjese lo que es la confesión de pecado. A muchos no les gusta, pero lo correcto cuando nos equivocamos es parar enfrente y confesar nuestros pecados. Si a David no le fuera poco, lo dejó escrito, no solo que lo supiera Natán, que lo supiera todo el pueblo y que lo supieran todas las generaciones, que él cometió un error grave y le está pidiendo a Dios y lo escribió y lo mandó a hacer canción. ¿A usted le gustaría que compusieran una canción del error que cometió ayer, la semana pasada, antier? No, a la mayoría. ¿Sabe qué nos gusta a la mayoría? Escúcheme, hermano, porque hoy el Espíritu quiere que no cometamos los mismos errores, cubrir el pecado. El mismo que escribió el Salmo 51 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa hallará misericordia. Salmo 51 al final. Pero escúcheme, hermano, a la mayoría no nos gusta ni siquiera que nos llamen la atención por algo que hicimos mal. Entonces nos podemos enojar, no, pero es que, no, tranquilo, Dios está diciendo que existe eso, ¿lo hiciste o no? Sí, mira, paso número 1, arrepiéntete, reconoce que no estuvo bien. Pues sí, pero es que lo hice por esto, por el otro. ¿Qué no sabes que la obstinación es un pecado? Dios ya no te está evaluando por lo que hiciste, te está evaluando por cómo te estás comportando ahora que Dios te manda a pedir cuentas. Muchos dicen, hermanos, y eso hay que sacarlo de nuestra vida, esa amada iglesia, que no lo sepan, no se lo vayas a decir a alguien. Mira, te lo platico aquí, pero yo no quiero que lo sepan. Hermanos, eso es un espíritu que a Dios no le agrada. Ah, pastor, ¿me está usted diciendo que entonces yo voy a andar diciendo, fíjate que pequé, fíjate que la pequé? Si quieres hallar salvación y salud, sí es lo mejor. Ahora, no estoy diciendo que pares a la señora que vende garnachas en la esquina y lo digas. ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí, ¿no? La iglesia está para eso. Los hermanos, confesar vuestros pecados unos a otros. Si alguien ha fallado, confiese sus pecados y el Señor los sanará. ¿No dice eso Santiago? Y eso fue lo que hizo David, hermano, pero no se había usted dado cuenta, ni yo, que David no solo se complació en reconocerlo, no solo fue de un corazón que dijo, sí es cierto, yo estoy mal, lo escribió. Y lo que a mí me sorprende, ¿cómo se le ocurre al hombre mandarlo a hacer canción? ¿Por qué hizo eso David, hermanos? Si usted lo llegara a hacer un día, oigan, hermano, quiero que me compongan una canción. Es que ayer hice algo indebido, algo que estuvo muy mal y Dios me confrontó y eso a mí me da una vergüenza terrible, pero quiero que me compongan una canción de eso para que me la canten constantemente. ¿Es agradable eso? No.
Pero ¿por qué lo haría? Porque aquí está él. Para que no se lo recordar. Se llama Santa Cena en la práctica evangélica. ¿No dice? Si nos analizamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Si reconocemos nuestros errores, Dios no tendrá que juzgarnos como juzga el mundo. Por eso lo hizo. Para que no se me olvide que yo me equivoqué terriblemente y no sé que al rato salga otra vez con la misma historia. Ya se llamaría obstinación. ¿O no? No. Luego que pasó todo esto y que es terrible y que David comienza a decirle al Señor, yo sé que estoy mal y lo correcto es que yo tenga que pagar un precio y está bien, yo acepto que tengo que pagar un precio. Segunda cosa o alguna cosa que Saúl nunca quiso reconocer. Mire, en cuanto Samuel le dice, el Señor te ha arrancado y ya tiene a alguien listo, a partir de ahí, hermano, le nace un odio por David, porque él sospecha que es David y lo quiere matar a como dé lugar. Mientras que David, siendo el rey, cuando Natán le dice, a partir de ahora la espada no se va a apartar de tu casa y vas a tener una de problemas terribles y familiares, es así, Señor. A partir de ahí David reconoce que así tiene que ser, pero no se aferra. Saúl se aferra. A Saúl no le gustaba que le llamaran la atención, por eso mató a los sacerdotes, exilió a Samuel y nunca más lo quiso volver a ver, y por eso consultó a una bruja, una hechicera, porque los hechiceros siempre te dicen lo que quieres oír, pero hasta eso le salió mal. Pero también cuando Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, primera ocasión, segunda ocasión, lejos de arrepentirse, ¿sabe qué hacía Saúl? Se justificaba. El pueblo, tú Samuel, el pueblo me dijo que iba yo a ofrecer ofrenda. ¿Qué? ¿No ofrezco ofrenda? Ya ve el chantaje, ¿no? Por eso, ¿hago lo que Dios dice o no lo hago? Tienes que hacerlo, pero hacerlo como Dios dice, no como tú quieras. Iba yo a dar una ofrenda, por eso dejé los toros. No, a ver. Obedecer es mejor que los sacrificios. Escuche, hermano. El Señor dice, cuando tú traes una ofrenda al Señor y tú ahí te acuerdas que algún hermano tiene un problema contra ti, es Samuel, es Natán, diciéndote, hay un hombre que se porta mal. ¿Te cuento la historia o me dices soy yo? Porque en ambos, yo creo que David estaba acá y le estaba preguntando qué será ese hombre cuando le cayó una voladora. ¿Sí? Cuando uno trae su ofrenda al altar, uno trae su ofrenda a lo consagrado, a donde está el alfolí, aparece el profeta Natán, el profeta Samuel, quien quiera que sea, la voz del Espíritu, el Padre, el Hijo, y te dice, hay un hombre que se está portando mal, pero aún así trae su ofrenda. ¿Tú qué piensas hacer? Dice el Señor Jesús, yo te recomiendo que no deposites esta ofrenda, que la dejes por ahí y que vayas inmediatamente y hables con tu hermano, con aquel con el que tienes el problema. Habla con él y si él te escucha, habrás ganado un alma. La de ese pobre hombre que la trae conmigo, no la tuya. Porque la que está perdiendo usted es la tuya, que te engañas. Que ofrecer sacrificio es más importante que obedecer la palabra del Señor. Un solo mandamiento yo les di. Y ese es el que se ama. Y obedecer es mejor que los sacrificios. Si tú obedeces, continuamos con la historia. Si no obedeces, el Señor te ha descalificado, le dice a Saúl. Y David comprendió perfectamente ese asunto, completamente. Él prefirió menguar, sabiendo que hasta ahí su reinado iba en decadencia. Pero él se agarró de una promesa que Dios le había hecho. Ok, si tú tienes un corazón conforme al mío,
tu reino permanecerá para siempre. David se agarró de esa esperanza y aunque él ya no lo iba a hacer, sabía que su descendencia lo haría. Él logró no perder la promesa. Lo que Samuel le había dicho a Saúl: Saúl, si hubieras obedecido, el Señor hubiese afirmado el reino para siempre. Pero lo afirmó con David. ¿Por qué? Porque sí falló, pero se arrepintió. Estuvo dispuesto a pagar el precio y entonces a esperar que su descendencia continuara. Nosotros sabemos perfectamente, hermanos, que su descendencia es Cristo. El ángel Gabriel le dijo a María: heredará el trono de su padre David y su reino no tendrá fin. ¿Qué mensaje nos da Jesucristo una y otra vez? Arrepiéntanse. Que si la riegas, arrepiéntete. Que si peleas con un hermano, ve y pídele perdón, reconoce tu error y arrepiéntete. Que si le has fallado al Señor, arrepiéntete. Que si no has entendido la iglesia y no has comprendido cómo funciona, arrepiéntete. Iglesia, arrepiéntete. 7 mensajes a 7 iglesias en el Apocalipsis. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y eso fue el error más grave en Saúl: falta de arrepentimiento. Obviamente esto lo llevó a un error que siempre le acontecía: la envidia y el orgullo, o la arrogancia, la obstinación. Cuando él supo, hermanos, que David sería el rey, o que habían ungido al rey, su anhelo era matar. Él pensaba que matando a David seguiría él siendo rey. Pero no, hermanos, Dios se la iba a ingeniar, que aunque Saúl hubiera matado a David, Dios de todos modos iba a buscar otro. Eso ya estaba escrito. Y no porque Dios hubiese querido desechar a Saúl, eso ya lo dijimos, sino porque él mismo nunca se quiso arrepentir. Y lo único, escúcheme, amada iglesia, lo único que te saca de la jugada es la falta de arrepentimiento. Todo lo demás se puede perdonar. El Señor dice en su palabra: vengan a mí y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren muy rojos, yo me encargo de hacerlos blancos como la nieve. No sé qué tan grave sea lo que hayas hecho, pero si tú te arrepientes, yo puedo hacer que esto cambie. Pero sin arrepentimiento no hay absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. Primera de Samuel nos enseña en una sola frase: la falta de arrepentimiento es el problema más grande que una persona puede tener. Pregúntenle a Elí, pregúntenle a sus hijos y pregúntenle a Saúl. ¡Wow! ¡Qué historia, hermanos! El orgullo y la envidia vino como resultado de la falta de arrepentimiento. ¿Por qué a tal hermano le dan y a mí no? Hermano, eso es orgullo, eso es envidia. Él se hubiese gozado cuando supo que el que lo iba a sustituir era David, porque él mismo reconocía que David era especial. Y él sabía que David no era cualquier persona, y aún así no estaba de acuerdo que lo sustituyera a él. Mucha era la arrogancia. Si David hubiese dado señales de ser un mal hombre, él tendría justificación, como siempre la buscaba, pero en esta ocasión no encontraba la justificación. Ciertamente David era un ungido de Dios, porque aun cuando tocaba su arpa, él se sanaba, y ni así reconocía que la decisión de Dios era mejor. Aún así siempre quiso matarlo, y David le perdonó la vida una y otra vez. Y le perdonó la vida hasta el final y dejó que él terminara, y hasta que él terminara, entonces David fue coronado rey, aunque ya había sido ungido desde mucho tiempo antes, aún antes de haber derrotado a Goliat. Y aún cuando derrotó a Goliat, Saúl sabía que ese sería el mejor rey que Israel podía tener, pero nunca lo quiso aceptar. Hermanos, la envidia y el orgullo no es el peor error es la falta de arrepentimiento, pero ¿cómo ayudan a no arrepentirse? ¿Cómo le ayudan al que no se quiere arrepentir? Por eso, pero es que sí, yo no, sí estoy mal, pero la culpa la tiene fulano.
No, Salmo 51, mire lo que dice, se lo vuelvo a leer, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido en tu juicio. Wow. Pero yo quiero, hermanos, que vaya usted al verso 15 del Salmo 51. Verso 15, Salmo 51. ¿Sí está ahí? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo te lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Cuando él había pecado, mira, hermano, cuando él sabía que él era el que estaba mal, le dijo a Dios: porque si tú quieres, yo puedo ofrecer sacrificios, o si tú quisieras, yo puedo presentar ofrendas, pero no, yo sé que lo que a ti más te agrada es un corazón humillado. Wow. No voy a lavar mi conciencia y no voy a lavar mi pecado aparentando religiosidad, poniéndome un hábito más grande o las filacterías como hacían los fariseos más grandes. Yo sé, Padre, que cuando nosotros reconocemos que estamos mal, lo que tú quieres es que nos humillemos, no que aparentemos que las cosas van bien, que nos humillemos. Y si sabe usted, hermano, que ese es otro asunto número uno por el que precisamente por eso mucha gente no confiesa su pecado, no lo reconoce, porque dice o piensa: yo siento que todos los hermanos me van a juzgar. Sientes tú como aquellos, nos vimos gigantes y nos parecemos langostas. Nadie te está viendo, nadie te está buscando, ni eres el centro de atención de la congregación. Pero yo siento que me juzgan. Claro, aquel que se porta mal se tiene que sentir mal. Pero David no estaba ni esperando eso. Rápidamente lo escribió, lo dejó como testimonio a todas las naciones, a todos los pueblos, que todos se enteraran que él había regado, y no bastándose, compuso una canción. Wow. Arrepentimiento, creo que en todo sentido. Ahora bien, hermanos, Dios hoy no nos está pidiendo y nunca nos ha pedido que nosotros publiquemos nuestros pecados y andemos gritando en altavoz: yo fallé, me estoy portando mal y esto lo digo para que el mundo lo sepa. Quizás no es lo que está pidiendo, aunque David lo hizo. Lo que él está pidiendo es lo que David escribió. Yo podría hacer sacrificios ahorita y podría presentar ofrendas, pero tú no quieres eso. Tú quieres un corazón humillado y un corazón constricto, porque al corazón constricto tú no lo menosprecias. Las ofrendas y los sacrificios pueden llegar a despreciar. ¿Se acuerda de Malaquías? Pero un corazón humillado, Dios no lo desprecia. ¿Qué lección nos deja Primera de Samuel, hermanos? ¡Wow! Una lección preciosa que incluso no cuesta mucho superar a Saúl. No lo digo con arrogancia. Y no superarlo en obras, en acciones. Superarlo porque cualquiera que sí reconozca sus errores es superior a Saúl. Es mejor que Saúl. Que sí se humille y diga: es que yo soy el que está mal. No hay más que buscarlo. Pero no te gustaría pensar si alguien tuvo la culpa de tu comportamiento. No. El único que tiene culpa de su comportamiento es el mismo ser humano que los practica. Amén. Somos reyes de nuestra propia voluntad. Dios mismo la respeta, hermanos. Así que
puede haber factores y puede ser que tú te rodees de un ambiente tóxico, hostil, el esposo, la esposa, los hijos, tantas cosas pueden abrumarte, pero nada va a poder justificar que no te arrepientas, porque esa es una decisión que tomas tú y solamente tú. Y Dios jamás menospreciará, dijo David, un corazón humillado y arrepentido. Y fue real. Dios no despreció a David, no lo despreció por esa acción que hizo. Y dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Porque apareció Jesucristo diciendo, si alguien la ha regado, vengan, vengan. Uy, si supieran que esa es prostituta, pues que vengan las prostitutas. Uy, el publicano, pues que vengan los publicanos, que vengan los pecadores, porque el Hijo del Hombre es amigo de los que fallan. Pero no solo fallan y se justifican y le echan la culpa a otros, no, los que fallan y se humillan. Porque el Hijo del Hombre vino para eso, vino para ofrecer esa opción. Ya no se llama Samuel, hermanos, ya no se llama Natán, se llama Jesucristo diciendo, ¿la has regado? Bueno, lo que pasa es que olvídalo. Dos hombres subieron a orar. ¿Cómo recuerdo esto siempre que venimos a oración? Uno se justificaba. Gracias a Dios, porque no soy igual a estos hipócritas. Yo diezmo, ofrendo, ayuno 3 veces a la semana. Gracias, porque no me hiciste igual que este miserable, mira. Y postrado, él puesto de pie, dice claramente el Señor, puesto de pie, hablaba para sí mismo. Y otro humillado solo se golpeaba el pecho diciendo, Señor, yo soy un pecador, sé propicio para mí. No tengo excusa. Yo he hecho cosas malas. Yo no tengo cómo justificar. Ni le echo la culpa a mi padre, ni a mi mamá. No tendría sentido hacerlo. Ahora yo puedo pararme y decir, voy a ser el más religioso de los religiosos para que vean que yo ya me arrepentí. Sacrificios no te agradaron, mi holocausto no estaba gustando. Tú querías un corazón humillado y eso es lo que buscabas. Wow. Jesucristo dijo eso y dijo, he aquí yo y mis hermanos, yo y los hijos que tú me diste, he venido, Padre, para hacer tu voluntad, porque ofrendas no quisiste y sacrificios no te agradaron. Porque estabas cansado de sangre de toros, de machos cabríos que solo maquillaban el pecado, que solo cubrían el error de los hombres por un año, pero al siguiente año había que volver a ofrecer los sacrificios. Hebreos. Y eso no te agradó, Padre. Tú querías una vida que se entregara a ti, que se humillara, que reconociera su error y su pecado. Querías una vida que cargara el pecado y supiera lo miserable que se siente fallarle a Dios, y arrepentido tú le pudieras dar vida. Eso es lo que buscabas. Aquí está mi vida, Señor. ¿Cuántos pueden decirle eso al Señor? Eso enseña Primera de Samuel, hermanos. Eso enseña Primera de Samuel. Un hombre nunca se arrepintió. Segunda de Samuel, otro hombre también falló. Se arrepintió. Final diferente. La historia continúa. La otra lo leímos. Así murió Saúl. Así murieron sus 3 hijos. Y así se acabó su historia. Y la otra, Salmo 51. Así continuó David. Adelante. No sé cuánto hayamos fallado al Señor, hermanos, pero llévate esto en tu corazón, échalo en tu mochila. Solía yo decirle a los jóvenes, un día te va a servir. Acuérdate que el arrepentimiento es la virtud más grande que puedes tener, o el error más grave que puedes cometer. Echarle culpa, no creerlo, incluso aborrecer a quien lo está haciendo bien, porque eso le pasó a Saúl. Le nació un odio terrible, mató a los sacerdotes, aborreció a Samuel, aborreció a David y se suicidó. Se aventó sobre su espada, porque ni siquiera tuvo, en los últimos días de su vida, pudo haberse arrepentido. Ya está traspasado por flechas, sabe que va a morir. Creo que cualquiera con una rayita de arrepentimiento hubiera dicho, Señor, ya se acabó, perdóname. No pudo,
Pero no lo hizo, me mato. Soy yo, luego yo y a lo último yo. Ha de haber pegado así, mi hermano, en su mente las palabras del profeta Samuel. Hijo, que no sabes que la obstinación no es como pecado. Adivinas, te aferras y no dejas que Dios te cambie. Esta lección hay que aprenderla y hay que llevarla como una lección de vida. Por eso le pedí y le dije, grábese en su corazón esto. Obedecer es mejor que 1000 sacrificios y prestar atención que la grosura del carnero. Obedecer a Dios es lo más agradable que puede pasar en la vida de un creyente y en el reino de los cielos. Solo obedecer, hermanos, sencillo. Pequeñas misiones todos los días. Pequeñas misiones. Perdona, ama a tu hermano. Sencillo, no te va a costar. Escribe, hermanos, los mandamientos de Dios ni siquiera son grandes. Espérate 7 días, le dijeron. ¿Cuál era el problema, hombre? Mata todo, no dejes nada. No la matas. No es el problema. Mataste a las mujeres y a los niños. Oye, no me vengas con ondas. Pudiste hacer algo más gravoso y dejaste las vacas. No, hermano, nos tropezamos con la cáscara de un plátano y nos lleva al infierno y no hacemos cosas gloriosas por miedo al diablo. Cuando no obedecer nos pone casi directamente en el infierno, más rápido que muchas cosas grandes. Oremos a Dios, hermano, démosle gracias al Padre por su palabra, porque ¿qué cree? Usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos siempre y buscar el perdón del Señor. Y hermano, practíquelo. Voy a dejar esto establecido como un principio que siempre lo enseñamos en familias con propósito. Ojo, hermano, cuando falle, porque sé que falla y yo fallo y todos fallamos, no lo oculte. Y si se lo va a contar a alguien, no cometa el error de decirle, no lo vayas a decir. Bueno, ¿y entonces qué buscas? Y si usted, hermano, quiere bendecirse, yo le voy a dar un consejo que no se lo tendría que dar yo, pero no hay nadie más que se lo vaya a dar aquí. Vaya con los pastores y cuente lo que ha hecho. Es por su propio bien. Pero si lo oculta, es para su propio bien. Y si se lo cuenta a quien no lo va a poder ayudar, esto está peor, lo va a convertir en un chisme. Haga mejor una canción, pues como hizo David, lo vas a ver medio pueblo, pero nadie de esos te va a ayudar. Dios estableció a Samuel, Dios estableció a Natán, Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos, para el cuerpo de Cristo. Para eso fue. Vaya con un hermano que juzgue espiritual y dile, hermano, yo la he fallado. No espere a que Dios venga. No espere a que aparezca Samuel después de que ya la haya regado. Y ya se lo dije a medio mundo. Ahí viene el hermano Ir. Oiga, queremos hablar con usted. ¿Sí? Está pasando una situación, sí, ya sé. ¿Y usted cómo sabe? Bueno, porque lo sabe toda la iglesia. Ah, bueno, lo que pasa que sí. Es que usted tardaba en venir, ¿no? Tan lejos estoy yo como estaba todos a los que les contó. El único problema es que diferencia entre contarlo allá y contarlo aquí. Esta es la línea que Dios abrió, no por mí. Esa es la línea que Dios abrió. Aquí hubiera una acción justificadora, que a veces buscamos, hermanos, oír las palabras que queremos oír, y por eso a veces recurrimos al hermano menos espiritual para contarle, porque él nos va a decir, no pasa nada, tú tranquilo, eso, vas a estar bien, Dios me dio una palabra para ti, sí, Dios te va a llevar al cielo, aunque estés fallando, y sí, pero eso es lo que quieres oír. Así que mejor busco a la divina que al profeta Samuel. Bueno, sí, yo le dije a la bruja que hablara con Samuel.
Sí, eso. Ve y dile tú a fulano. Pero si cuando Samuel vivía usted no lo quería, ¿cómo es que ahora que ha muerto le dices a una bruja que quieres hablar con Samuel? No suele pasar. Hermanos, Dios estableció principios en la Biblia y solamente hay que obedecer las pequeñas líneas. Está para nuestro propio bien. El apóstol Pablo dice que nosotros los pastores estamos para el bien de ustedes, hermanos. Si eso se oye falso en mi boca, adelante, usted puede hablar con Dios con respecto a mí. Pero si cree que las veces que nos han buscado buscamos ayudarlos, no deje de intentarlo. Encontraremos una solución, pero según el consejo de Dios y no según el consejo de la bruja de la esquina. En cada manzana hay una bruja y en cada congregación debe de haber algunas brujas. Sí, no, es así. El diablo va a las congregaciones. Debe de haber algunas brujas. Hay anticristos, hay falsos profetas, hay falsos maestros. Busca al que tú quieras, al falso o al verdadero. Todo el que ama la luz, viene a la luz. Póngase de pie, vamos a darle gracias a papá por la palabra. Vamos a darle gracias a Dios por la iglesia y como siempre, hermanos, terminemos orando por nosotros mismos, por el Señor, por la iglesia. Qué bendición es estar en la iglesia. De verdad, hermanos, porque ciertamente la iglesia es bonita, en la alabanza es bonita, en el abrazo, en el beso. No es muy agradable cuando la misma iglesia es la que te arranca la costra, te cura las heridas, pero también es bonita y duele, pero es la parte sanadora de ella. Es ahí donde Santiago dijo, si alguien ha pecado, venga y confiese sus pecados. Es ahí en donde escribió, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es ahí donde Pablo dijo, si un hermano ha pecado contra ti, perdónalo así como Cristo te ha perdonado a ti. Es ahí en donde dice, hermanos, sobrellevar las cargas los unos de los otros y aprender así. ¿Sí? Es ahí donde el Señor dice, no vamos a aprender humildad a menos que sea en la iglesia, a servirle a Dios. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia, eso poca gente lo usa. La iglesia es el único lugar en donde Dios restaura nuestras vidas. No hay otra manera. Si el sacerdote ya no estaba, Saúl lo supo demasiado tarde. Los sacerdotes ya no estaban, Samuel había muerto. Así que él fue a una bruja. Y eso acabó de darle el tiro de gracia. Saúl habrá dicho, ¿cómo no tengo aquí 50 sacerdotes y 20 Samueles? Usted los tiene, hermanos. El Señor dice que ha constituido un reino de reyes y sacerdotes. Y ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a la iglesia. Dios ha sido bueno. Nos ha llenado de profecía, de palabra, de sabiduría, de ciencia, de misericordia. Hay hermanos que tienen dones de sanidad, hay hermanos que disciernen espíritus, hay hermanos que interpretan lenguas, hay hermanos que hacen milagros, hay hermanos que presiden, que enseñan, que instruyen. ¡Wow! ¿Mataremos eso y nos quedaremos sin opciones o amaremos la iglesia? Rodéese de esos hermanos, no les dé muerte, hermanos, al contrario, cultívelos. Llénese de muchos amigos para que siempre venga una voz de parte de Dios. Y cuando la reguemos, que es común y constantemente, haya un Samuel, haya un Natán que diga, el Señor me mandó y dice que te arrepientas. Tengamos un corazón como el de David, Señor. Yo la he regado contra ti. Nadie más es culpable aquí, solo yo. Aquí estamos los dos. Yo es el que hace las cosas mal. Yo soy el que hace las cosas mal. Nadie más tiene la culpa, solamente yo, Señor. Y aunque yo podría presentarte ofrendas y holocaustos, cuando tú me envías a alguien que me confronte con mi error, Padre, lo que quieres es que me humille. Porque un corazón humillado tú no vas a despreciar. Wow. Esto es, hermano. Humillarse se oye terrible para una mente mexicana, que solemos ser orgullosos, pero para una mente
como la de Cristo, humillarse es un estilo de vida. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimando ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mas Dios les dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey, es el Señor. Humillémonos, dice el apóstol Pablo, delante del Señor, hermano. Y si tenemos hoy que abrir nuestros labios, como dijo David, deja que se abran mis labios y confiesen. Ahora no estoy diciendo, hermanos, todos comencemos aquí a llorar y a gritar porque todos le hemos fallado. Si algo tenemos que resolver, hagámoslo. Reconozcamos, atendámoslo. La verdadera humildad tampoco es andar llorando por las esquinas. Es, escúcheme, ser obediente. La obediencia es mejor que los sacrificios. Si el Señor nos constrita y nos hace sentir miserables y tenemos que llorar, hagámoslo, pero límpiate las lágrimas y ve y pide perdón, y ve y perdona, y ve y paga las deudas, y ve y haz lo que el Señor te mandó que hagas pronto, rápido y obediente. Quizás el Señor confirme tu descendencia.